clic, es un láser. Con estos cambia la presentación. Ok, perfecto, gracias. Buenos días. Le agradezco a la doctora Laura Escobar la invitación para hablar pues, del síndrome nefrótico. Me parece que bueno, es un poco diferente a todo lo que han estado revisando en este curso. Y bueno, el síndrome nefrótico en sí pues, es una enfermedad que si como médicos generales o como pediatras, pues sí alcanzan a ver en algún momento de su carrera. Como nefrólogos pediatras, vemos pues con mucha frecuencia. En sí, pues a veces es un tema un poco que causa un poco de temor porque de repente tiene palabras muy difíciles que para nosotros pues ya son de uso común, pero bueno, para los que no están acostumbrados a hablar con terminología, sobre todo de patología, pues de repente es algo confuso. Sin embargo, pues bueno, es una enfermedad a la que pues yo me he dedicado a ver niños desde hace como 30 años. Y el enfoque pues que le quise dar a esta plática, pues más que otra cosa fue más clínico, porque bueno, sí es una enfermedad que con frecuencia pudiera ser que se pudieran encontrar en su práctica. Entonces, pues bueno, o sea, ¿cuál es el caso, cómo es el caso clínico o qué es lo que, cómo nos llegan normalmente los pacientes? Estos pacientes nos llegan habitualmente, bueno, son preescolar, nos llega un preescolar que es masculino, que inicia, o sea, ¿por qué es que llegan a la consulta? Porque empiezan con un edema facial o palpebral y posteriormente se generaliza. Habitualmente inician con un antecedente de una infección respiratoria alta, habitualmente no es, pues es que llega porque tiene una neumonía, no, o sea, llega porque, o sea, el antecedente es, pues empezó con una gripa y pues después empezó a hinchar. Entonces, pues bueno, el edema, pues bueno, es un edema que generalmente es notorio, sobre todo en la etapa más frecuente, que es en la etapa preescolar y escolar, es un edema que se ve. De hecho, nosotros decimos que es un diagnóstico de camión, ¿no? O sea, uno lo ve pasar y ya es un síndrome nefrótico. Bueno, ya una vez que nosotros identificamos que efectivamente es preescolar y que esté edematizado, pues entonces llegamos a la conclusión, bueno, o sea, decimos, bueno, ¿es un síndrome nefrótico primario o es un síndrome nefrótico secundario? Secundario es, hay alguna enfermedad primaria que lo está produciendo, y de 100 casos de síndrome nefrótico en niños, solamente de 10 a 15% es secundario. ¿Secundario a qué? Pues lo más frecuente, lo que nosotros vemos con más frecuencia es que sea secundario a la púrpura o un lupus, y hay otro tipo de enfermedades que también pueden cursar con un síndrome nefrótico, como puede ser una hepatitis, o bien puede ser algún otro tipo de enfermedades en adultos, por ejemplo, puede ser la diabetes. Hay algunos medicamentos o algunas neoplasias como el linfoma de Hodgkin que también se puede presentar. Casi todas estas enfermedades pues tienen algún otro tipo de manifestaciones que nos están diciendo pues no soy un síndrome nefrótico primario. Entonces, una vez dicho esto, pasamos entonces al síndrome nefrótico primario, que es el 85 al 90% de los casos en los niños, y entonces aquí es en donde empiezan las dificultades. ¿Por qué? Porque bueno, como es primario, pues no sabemos a qué se produce, entonces lo que hacemos es lo clasificamos de acuerdo a la imagen histológica, y entonces por eso empiezan toda una serie de nombres raros, ¿no? Cambios mínimos es la imagen histológica más frecuente en estos casos, y cambios mínimos pues lo que significa es que nosotros al hacer la biopsia y vemos el riñón, se ve casi normal o con cambios mínimos. Las otras pues nos hablan de que tiene una esclerosis en el glomérulo, que es en una parte del glomérulo y que es en una parte del riñón. Entonces por eso se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y así pues cada una de estas imágenes pues es más que otra cosa es la descripción de lo que encontramos en la biopsia. De cada 100 niños que tienen un síndrome nefrótico primario, alrededor de 80 son de cambios mínimos y alrededor de 15 van a tener una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, al momento en que nos llegan, pues nosotros no podemos saber qué imagen histológica es.
Entonces, bueno, hablábamos entonces de que los cambios mínimos pues es la causa más frecuente y bueno, esta es otra de las características en el síndrome nefrótico. Es uno de los pocos estudios en niños que se ha hecho, incluso un estudio internacional que se hizo en los años 70, en la década de los 70, en la cual se reunieron alrededor de 500 pacientes, en los cuales de varios países del mundo, incluyendo México, y se les hizo una biopsia a todos ellos, y es por ello que podemos saber cuáles son las causas cuál imagen histológica es más frecuente. Entonces, de ese estudio se encontró que el 77% de los niños tenían cambios mínimos y entre el 7.8 o 10% de los niños tienen glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, pues bueno, ¿cómo sabemos entonces que este niño tiene un síndrome nefrótico? Bueno, pues es más frecuente en hombres, la edad de presentación más frecuente es en preescolares, y pues lo que nos está diciendo que es un síndrome nefrótico es un edema. Es el edema, que es un edema es muy importante, no solamente es facial, fácilmente llega a la nasarca, generalmente van a tener también edema en genitales y con mucha frecuencia también cursan con ascitis. Ya una vez que identifican a este niño, ¿qué le van a hacer? Bueno, pues entonces, hay una serie de exámenes que les van a confirmar el diagnóstico. Esos pacientes, además de cursar con proteinuria, que es nuestro signo pivote, van a cursar con hipoalbuminemia, con hipercolesterolemia, con hipertrigliceridemia y también pueden cursar con plaquetosis. O sea, los niños cursan con plaquetosis, pero generalmente no se considera una parte del diagnóstico del síndrome nefrótico. Y pues ya una vez que los pedimos, pues bueno, también generalmente estos niños tienen una función renal normal, la creatinina sérica es normal, e incluso como muchos de ellos están hiperfiltrando por la cantidad de proteínas que están tirando, la creatinina sérica generalmente es más baja de lo normal. Van a tener el examen general de orina, vamos a encontrar proteinuria, generalmente una densidad urinaria alta, podemos encontrar hematuria, y de los electrolitos séricos, pues con mucha frecuencia estos niños pueden cursar con hiponatremia, sobre todo aquellos pacientes que tienen un edema importante. Y las proteínas en 24 horas o el índice de proteínas creatinina es lo que nos va a dar el diagnóstico. Entonces, pues bueno, la proteinuria, entonces, lo normal, pues como sucede en casi todo en pediatría, pues nos tenemos que referir ya sea al kilo o ya sea al metro cuadrado. Entonces, generalmente la proteinuria, lo normal en un niño es que sea menor de 4 miligramos por metro cuadrado por hora. Y hablamos de una proteinuria en rango nefrótico cuando es 10 veces más que esto, es decir, mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Entonces, como ejemplo, pues decir, si mi niño tiene una superficie corporal de 1 metro y recolectó mililitros y mi recolección es de 24 horas, pudiera ser de 23 o de 18 o de 16, pero bueno, de 24, si la recolección fue de 24 horas y me reportan que tiene una concentración de proteínas de 40 miligramos por decilitro, significa que va a tener 40 miligramos por cada 100 mililitros. Entonces, esta muestra tiene 400 miligramos de proteínas, esto lo dividimos entre las 24 horas de la recolección, entre la superficie corporal, y me va a dar 16 miligramos por metro cuadrado por hora. Los niños que tienen un síndrome nefrótico van a tener una proteinuria mayor de 40. Entonces, pues bueno, ¿dónde está el problema en estos niños? Bueno, esta es una ilustración pues de lo que es, el capilar glomerular, por aquí viene la sangre, esta es la membrana del capilar, esta es la membrana basal, y por arriba, afuera de los capilares vamos a encontrar estas células que son los podocitos. Entre cada uno de estos, se llaman podocitos, pues bueno, porque tienen estos pies, y entre cada uno de estos pies van a haber toda una serie de proteínas que también nos ayuda a que las proteínas que vienen aquí en la sangre pues no pasen aquí al espacio urinario. ¿Dónde se cree que pues tenemos el problema en un síndrome nefrótico? Es en estos espacios que dejan pues los podocitos.
en estas proteínas. De hecho, el síndrome nefrótico el día de hoy pues, se considera como una podocitopatía. Entonces, pues bueno, una vez que tenemos este problema de que salen muchas proteínas por la orina, porque bueno, algo le pasa a estos podocitos, encontramos las proteínas en la orina, y en la sangre pues vamos a encontrar que vamos a tener hipoalbuminemia, vamos a tener hipercolesterolemia. Esta hipoalbuminemia va a tener problemas a nivel de los capilares que va a hacer al modificar el equilibrio de Starling, va a hacer que salga mucho líquido de estos capilares y va a hacer que se edematice. Entonces, pues bueno, bueno, ya sabemos cómo se ven, ya sabemos cómo nos llegan, ya sabemos cómo se diagnostica y ahora, bueno, cómo se trata. Entonces, pues estos niños de síndrome nefrótico a principios del siglo XX, pues más o menos tenían una mortalidad alrededor del 50%. Actualmente, pues la mortalidad se considera que es menor del 5%. Claro, no todo fue porque se descubrió que la prednisona pudiera tener un efecto en la proteinuria, sino que también porque la principal causa de muerte son las infecciones. Entonces, también empezó a haber pues una posibilidad de tratar las infecciones y por eso disminuyó la mortalidad. Pero bueno, una de las causas por las cuales ya estos niños ya se pueden tratar es porque se descubrió que la prednisona pues también va a disminuir esta proteinuria. Entonces, en este estudio que hablábamos que se hizo en la década de los 70, de 1970 a 1980 más o menos, encontramos que ahí se recomendó que los niños con síndrome nefrótico primario se trataran con prednisona. El esquema inicial pues eran de 8 semanas, es decir, 4 semanas y luego 4 semanas. Pero bueno, ahorita actualmente desde el año 2000 se recomienda que el primer esquema sea por 12 semanas. ¿Cuánto? 60 miligramos por metro cuadrado por día por 6 semanas, seguido de 40 miligramos por metro cuadrado cada 48 horas por 6 semanas. En ese entonces, en el ISKDC, decían que bueno, con un máximo de 80 miligramos al día. Actualmente las guías CADIGO que salieron en el 2012 nos recomiendan que pues, la dosis máxima en los niños sea de 60 miligramos al día. Es decir, si mi niño pesa pues más alrededor de 30 kilos, 35 kilos, ya no vamos a estarle dando pues más de 60 miligramos al día. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son las claves del tratamiento? Bueno, primero hay que establecer si nuestro paciente ya es corticosensible. Ya estamos seguros que tiene un síndrome nefrótico, le vamos a dar tratamiento, hay que ver si el paciente es corticosensible. El 90% de los pacientes con síndrome nefrótico primario de los niños son corticosensibles. ¿Y por qué si esto es importante? Si el paciente es corticosensible y mientras sea corticosensible no va a tener progresión a una insuficiencia renal. Este otro 10% de los pacientes corticoresistentes, que son el coco de los nefrólogos pediatras, pues no responden a los esteroides y además, o sea, el 50% de ellos pueden evolucionar a insuficiencia renal en 10 años. Por eso es importante establecer si mi paciente es corticosensible o si es corticoresistente. Entonces, para yo determinar que mi paciente es corticosensible, le tengo que dar un esquema completo, es decir, por lo menos le tengo que dar 8 semanas de tratamiento con los esteroides. El 80% de los niños que sí van a responder a los esteroides responden a las 2 semanas de tratamiento, es decir, en qué momento de los 15 días va a responder, quién sabe, pero a los 15 días ya el 80% ya respondieron, el 95% van a responder a las 4 semanas de tratamiento, y pues del 100% de los niños corticosensibles a las 8 semanas ya respondieron. Entonces, como hablábamos en los años 70, este fue el primer esquema que se sugirió, que eran de 4 semanas y 4 semanas, ¿no? O sea, 60 miligramos por metro cuadrado 4 semanas, seguido de 40 miligramos por metro cuadrado cada 48 horas, por otras 4 semanas.
¿Y después qué sucedió después de esto? Pues resulta que, bueno, en 1988 se hace un ensayo clínico controlado al azar, porque dijeron, bueno, si finalmente el 80% de los niños a las 2 semanas ya no le estamos dando prednisona, y finalmente el darles prednisona también tiene muchos efectos colaterales, pues ¿para qué les damos tanto, no? Entonces se hizo un ensayo clínico controlado al azar, en el cual se comprobó, bueno, si se les dio un esquema tradicional que era el de 8 semanas y el esquema corto que era darle 60 miligramos por metro cuadrado por día hasta que la proteinuria fuera negativa, 40 miligramos cada tercer día hasta que la proteinuria fuera negativa, y entonces resulta que los del esquema corto recibieron la mitad de la dosis de prednisona, pero recayeron el doble, y las recaídas eran más tempranas, y a la larga, pues recibieron igual dosis de prednisona que los del esquema largo, o bueno, del esquema tradicional. Entonces dijeron, bueno, ¿y si les damos más prednisona, qué pasa? Entonces, pues en 1993 también se hizo este ensayo clínico controlado al azar, en el cual, en el primer episodio del síndrome nefrótico, les daban 8 semanas o les daban un esquema de 12 semanas, 6 semanas y 6 semanas, y después de haber hecho este estudio se encontró que era 2 veces más probable que remitieran si recibían el esquema largo, y menos pacientes desarrollaron recaídas frecuentes, y los efectos colaterales por los esteroides era igual. De ahí fue que en el año 2000, pues fue que se recomendó que en el primer esquema se les diera prednisona 12 semanas, el esquema de 12 semanas. Y luego resulta que decían, bueno, pues ahora hay que ir disminuyendo la dosis de prednisona, o sea, una vez que completa las 12 semanas o las 8 semanas en la recaída, hay que ir reduciendo paulatinamente la prednisona, porque así se disminuye el riesgo de recaída. Sin embargo, actualmente empiezan a salir estudios en los cuales pues se pone en duda esta situación de que si verdaderamente se requiere ir reduciendo la prednisona una vez que terminamos el esquema de 8 semanas o el de 12 semanas. Y se vio que pues en realidad la posibilidad de recaída pues realmente no se disminuía. Entonces hoy actualmente pues sí está en duda si realmente requieren una dosis de reducción después de estos esquemas. ¿Qué pasó con estos pacientes? Pues bueno, solamente 1 de cada 4 de los niños que presentan síndrome nefrótico lo van a presentar una sola vez en su vida y jamás lo vuelven a presentar. El 75% de los niños van a recaer. ¿Qué tanto van a recaer? Pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, el 33% de estos niños van a presentar una recaída ocasional y la mitad pueden llegar a evolucionar a tener una corticodependencia. Es decir, sí responden muy bien a los esteroides, pero sí van a presentar más de una ocasión el síndrome. Y ya existe por lo que se llama recaídas frecuentes. ¿Qué tan frecuente tiene que ser para decir recaídas frecuentes? Bueno, el estudio del ISKDC lo definió como 2 o más recaídas en los primeros 6 meses de tratamiento, o bien 3 o más recaídas en cualquier periodo de 12 meses. Y los pacientes con córtico dependiente recaen al disminuir la dosis, ya sea al pasar del 60 a 40, o bien cuando se suspende la dosis. Es decir, recaen en las primeras 2 semanas de haber suspendido el tratamiento. El pronóstico de los niños que tienen unas recaídas frecuentes en general es mejor que el de los pacientes corticoresistentes. Sin embargo, pues hay que estar luchando contra la administración, los efectos colaterales de los esteroides y pues de las complicaciones, ¿no? Entonces, las recaídas frecuentes, ¿cómo se tratan? Pues con el esquema de 8 semanas, ¿no? 60 miligramos por metro cuadrado por día 4 semanas, seguido por 40 miligramos cada tercer día por 4 semanas, y pues está esta situación de la reducción paulatina que les digo que pues ahorita está en duda si realmente se requiere. Entonces, ustedes ya identificaron al paciente, ya le hicieron el diagnóstico, ya le dieron el tratamiento. ¿Cuándo es mandatorio que lo envíen con el nefrólogo pediatra? Pues bueno, cuando tienen cualquier momento que tengan el incremento de la creatinina sérica,
cuando su paciente se comporta como córtico resistente, córtico dependiente o tiene recaídas frecuentes, o bien el primer episodio, el diagnóstico fue en menores de 1 año o en mayores de 8 años, porque la posibilidad de que el paciente no sea de cambios mínimos es muy alto. Entonces, cuando el paciente tiene el síndrome nefrótico antes del primer cumpleaños, entonces el síndrome nefrótico, que así se denomina como síndrome nefrótico del primer año de vida, puede ser de tipo finlandés o de esclerosis mesangial difusa, los cuales ninguno de los dos responde a ningún tipo de tratamiento, son causas genéticas. Y en los mayores de 8 años, pues el 80% del síndrome nefrótico se presenta antes de los 6 años, es decir, después de los 8 años la posibilidad de que sea cambios mínimos pues es muy baja, y la posibilidad de que se comporte como habíamos comentado durante toda la charla, pues ya es diferente y es muy probable que se puedan comportar como córticos resistentes. Entonces, por eso en estos casos es importante mandarlos al nefrólogo tempranamente. Entonces, ¿cuáles son las claves del manejo? Bueno, tienen que evaluar la remisión a las 4 semanas de tratamiento con la proteinuria y en caso de no encontrar una remisión, hay que mandarlo tempranamente al nefrólogo. No hay que olvidar que muchas de las recaídas se asocian a infecciones respiratorias. Sobre todo, si ustedes no detectan que el paciente tiene sinusitis o tiene caries y no lo tratan, pues se van a seguir recayendo. Entonces, siempre es importante detectar este tipo de infecciones crónicas que a veces no son tan aparentes. Y la tercera parte de los pacientes con síndrome nefrótico se asocian a asma o alergias. Eso también es importante detectarlo. Si ustedes no se preocupan porque se trate el asma o las alergias, también van a estar recayendo continuamente. Y bueno, no hay que olvidar que, el problema de estos niños no tanto es que se vean edematizados y que los papás se asusten, sino el problema básicamente son las complicaciones, que estos pacientes se van a infectar frecuentemente por organismos capsulados. La peritonitis primaria es una enfermedad que se ha descrito en los pacientes con síndrome nefrótico activo, sin embargo ya no es tan frecuente como solía ser. Y pues nosotros lo que hemos visto es que en la mayoría de los pacientes la infección más frecuente es la celulitis, porque los pacientes están edematizados, tienen ruptura de la piel y entonces se infectan fácilmente de celulitis. Y otra infección que no hay que olvidar que se presenta con frecuencia en los pacientes con síndrome nefrótico son las trombosis periféricas, ya sea en las extremidades, sobre todo en las extremidades inferiores, en las cerebrales, ahora sí que cuidado con aquellos niños que les empiezan a decir, es que me duele la cabeza, es que no lo deja dormir, porque puede ser una trombosis venosa cerebral, y las trombosis renales. Entonces, aunque bien sí es un padecimiento que es relativamente fácil de detectar, relativamente sencillo de tratar, pues también tiene sus bemoles y tiene sus complicaciones. Muchas gracias. Buenos días. Una pregunta, doctora. ¿En qué momento recomienda completar las inmunizaciones del paciente con síndrome nefrótico? Las inmunizaciones, sí, de hecho es una pregunta pues muy frecuente que nos hacen pues los familiares, porque finalmente muchos de ellos les estamos dando esteroides. Dependiendo del síndrome nefrótico, si vemos que es un síndrome nefrótico que es corticosensible, que es de recaídas no frecuentes, pues la recomendación es esperar a que termine uno de dar el esquema y entonces poder dar la vacuna. En los pacientes que son corticoresistentes o bien que tienen recaídas frecuentes y que están recibiendo durante largo tiempo esteroides, pues nosotros tratamos de completar el esquema de vacunación, haciendo énfasis en que finalmente el problema no es tanto
que se vaya a tener una infección por ponerle una vacuna, sino el problema es la respuesta inmunológica por estarle dando este tipo de medicamentos. Entonces, sí se vacunan, pero se trata de darle un refuerzo una vez que ya no tienen esteroides, para tratar de protegerlo, pero en realidad si el paciente es corticosensible y tiene recaídas no frecuentes, pues es mejor esperar a que termine de recibir la prednisona. Gracias, Laurita. Felicidades, Alejandra, como Gracias, siempre, doctor. muy buenas pláticas las que nos otorgas. En mis tiempos jóvenes, biopsiábamos a todos los niños que nos llegaban hinchados. Luego aprendimos que no era necesario, porque más de 80%, como tú bien lo dices, van a responder a corticosteroides. Sin embargo, hay algunos marcadores clínicos que nos pueden indicar enviar al paciente al nefrólogo pediatra antes de darle los corticosteroides por sospecha de que no sea de lesiones mínimas. Y me refiero a tres cosas. Uno, hipocomplementemia. Si el niño tiene hipocomplementemia que no es secundaria a una infección, eso ya, alto. No administrar tratamiento con corticosteroides, ese paciente se va al nefrólogo pediatra, que lo más probable es que lo va a biopsiar de primera intención antes de ningún tratamiento. Y las otras dos, que son hipertensión arterial y hematuria. 20% de niños con síndrome nefrótico de lesiones mínimas pueden iniciar, sobre todo al principio del padecimiento, pueden tener hipertensión arterial y hematuria, o hematuria sin la hipertensión, cualquier combinación. Y son síndromes nefróticos de lesiones mínimas. Sin embargo, ya la presencia de hematuria y hipertensión arterial ya es una llamada de atención. Yo lo que hago en esos niños es ver personalmente el sedimento urinario, sobre todo los que tienen hematuria. Y si encuentro cilindros eritrocitarios, no doy tratamiento. Hago la biopsia primero, porque tiene más del 90% de posibilidades de que sea no lesiones mínimas, sino esclerosis segmentaria o cualquier otro tipo de lesión compleja. Yo entiendo que no siempre cae uno en los glomérulos afectados por una esclerosis segmentaria focal, porque es focal la lesión. Entonces, si hago la biopsia y encuentro lesiones mínimas, le voy al tratamiento, lo más probable es que no va a responder. Hemos tenido suerte en los pacientes que hemos manejado así, que los biopsiamos tempranamente por cualquiera de estos marcadores, y hemos tenido suerte que hemos caído en esclerosis. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta esto, sobre todo para el médico general, para el pediatra, no administrar corticosteroides si encuentra cualquiera de estas tres situaciones clínicas. Mejor, va a ser un caso complicado, seguro, mejor que lo maneje el nefrólogo pediatra. Oye, muchas gracias, doctor Muñoz. Antes de que Gracias, buenas tardes. Una pregunta, doctora. No sé qué experiencia tengan ustedes sobre el uso de albúmina en pacientes que se hospitalizan por síndrome nefrótico y que presentan oliguria. Bueno, el término, sí utilizamos albúmina en pacientes con síndrome nefrótico cuando tienen una anasarca que es refractaria a tratamiento diurético. Sin embargo, no es un tratamiento que sí requiere vigilancia, que tiene varias complicaciones, y no es un tratamiento que yo recomendaría de manera generalizada en los niños, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí puede llegar a tener varias complicaciones. Y la indicación no es tanto la oliguria, sino es la presencia de anasarca y sobre todo la presencia de derrame pleural que pueda poner en peligro, que comprometa la función respiratoria. Pero en realidad, aunque sí se usa, pues no recomiendo que se utilice
de manera generalizada, de ninguna manera, ¿no? Perdón, ¿y el uso de esteroides intravenosos? Bueno, el uso de esteroides intravenosos en el síndrome nefrótico primario, casi para fines prácticos tampoco se recomienda de manera generalizada. Se utiliza de manera puntual en algunos casos en los cuales existe la duda si el paciente verdaderamente es córtico resistente, una vez que se completó el esquema. Pero en caso de esa duda es mejor mandarlo a nefrología más que hacer la prueba propiamente dicha. O sea, en algunos estudios, sobre todo de la escuela francesa, recomiendan que para poder clasificar a un paciente como con síndrome nefrótico corticoresistente, primero habría que probar si efectivamente lo es dándole bolos de metilprednisolona. Sí, pero sin embargo no es una conducta que yo recomendaría que se hiciera de manera generalizada. Ok, muchas gracias. La última pregunta, ¿el uso o el mandar a los pacientes consumo de proteínas alto en la dieta? En realidad ese también es un punto muy controvertido, dado que la cantidad de proteinuria que tiran es tanta que realmente la verdad es que darle por vía oral no le resuelve la situación ni de la hipoalbuminemia, ni mejora tampoco digamos el estado de nutrición, y sí puede favorecer pues que tiren más proteínas. En realidad pues el tratamiento es básicamente son pues los esteroides, dado que eso va a hacer que deje de tirar proteínas y va a ser un tiempo muy corto para que realmente requiera alguna otra cosa. Muchísimas gracias.